Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, de domingo, porque podemos estar aquí y podemos venir, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra es más dulce que la miel, Señor, y tu palabra es como fuego que viene y quema todo lo que está sucio, podrido en nuestra vida, y viene como agua que dice tu palabra, que purifica y lava y transforma nuestras vidas, nuestras conciencias, para ser cada vez más como Jesús. Así que muchísimas gracias te damos en este día. Disponemos nuestro corazón a tu palabra, disponemos nuestro corazón a buscarte y a escuchar tu voz, Señor, a través de lo que vamos a ver el día de hoy. Gracias te damos, Señor. Toma control de nuestros pensamientos, de nuestros comentarios, de nuestras ideas, y nos ponemos, Señor, blanditos, como mantequilla delante del fuego de tu palabra, para que tu palabra venga y arrase y haga todo lo que tenga que hacer, que parta nuestra alma, nuestra vida, las coyunturas, como dice tu palabra, de sí misma, y nos ayude a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, 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 amén. Bueno, hemos estado viendo los domingos pasados, pues ya empezamos con la sección que llamábamos el libro de las señales, y la semana pasada veíamos cómo Juan empieza a describirnos una de las primeras señales de Jesús, las señales que nos llevan hacia un lugar o una persona, como lo que decíamos. Hay un anuncio de un aeropuerto y dice hacia allá, hacia allá. No es que está ahí el aeropuerto, la señal te dice para dónde vas o a dónde lo vas a encontrar. Entonces, empezamos a ver las señales y vimos la historia de la conversión en el capítulo 2 de Juan, el episodio de las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino. Y vaya sorpresa que nos llevábamos, porque sí, bueno, por lo menos yo históricamente había pensado que la historia de la conversión del vino, pues es como, pues, ¿quieres alegría y vino en tu vida? Pues paso número 1, invita a Jesús, así como Jesús fue invitado a las bodas. Y número 2, pues que no falte el vino, ¿no? En los clásicos temas de matrimonios. Pero veíamos que realmente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es una obra donde nos quiere sacar como esos odres llenos de agua secos, nos quiere llenar con agua y nos quiere hacer una conversión en nosotros, ¿no? Y a final de cuentas, en la historia de la conversión del agua en vino, es Jesús comenzando a darse a conocer. La conversión del agua en vino es nada más una señal que apuntaba que ese hombre que estaba en unas bodas común y corriente, sentado a la vista, sentado en una mesa, tomando vino, cenando, festejando con la familia de la boda y con sus discípulos, no era nada más un hombre, era el Mesías en toda su gloria y en todo su esplendor. Y ahí se acabó esa historia, ¿no? Y el día de hoy vamos a ir a una segunda parte donde Juan, haciendo una perspectiva histórica de lo que a él le tocó vivir, después nos narra cuando Jesús va al templo y lo purifica. Estaba ahí, dice que Jesús subió a Jerusalén, como lo hacía todo mundo, y luego llegó y se encontró en la entrada, ahí en la zona del templo, un mercado, literal, lleno de ovejas, lleno de bueyes, lleno de gente
como casas de cambio, cambistas, dice. Y entonces Jesús agarra y los saca a todos con un látigo. Y yo me puedo imaginar cómo Jesús con un látigo. Y entonces dice que llega y les dice unas cosas ahí. Y cuando sucede eso, vamos a ver que la Biblia dice que los discípulos caen en cuenta de algo. Y luego los fariseos se molestan y bueno, les dicen una serie de cosas y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Y cómo es que eso está conectado con las bodas de Caná? ¿Qué tiene que ver las bodas de Caná con la purificación del templo? Pues vamos a la Biblia, en el capítulo 2 de Juan, en el versículo 13. Dice, ¿ya estás ahí? Muy bien. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Pausa. Pausa. ¿Qué ondas con la Pascua? Hay varios detalles aquí. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Qué es la Pascua de los judíos? Si ustedes recuerdan, en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Y entonces Dios levanta a Moisés para decirle, quiero liberar a mi pueblo, necesito que vayas para allá y le digas a Faraón que deje ir a mi pueblo a la tierra donde yo te voy a decir, ¿no? Entonces Moisés va, le dice a Faraón, oye, necesito que liberes al pueblo porque el Señor me mandó, el Dios de Israel, que por cierto no conoces, pero me dijo que te dijera que nos dejes ir. Y entonces dice la Escritura que el corazón de Faraón fue endureciéndose y endureciéndose, de tal manera que Dios envió plagas. Eso será a partir del capítulo 7 de Éxodo. Entonces, manda a las ranas, convierte el agua en sangre. Por cierto, no nada más se convirtió el agua del río en sangre, sino todo lo que estuviera almacenado, si tú tenías garrafones, piletas, represos, toda el agua de Egipto se convirtió en sangre. No tenían agua para beber. Imagínate tener sed como en un calorcito tipo Egipto, así Sonora, y no tener agua para beber. Pero no, el corazón de Faraón se fue endureciendo, endureciendo, endureciendo. Y entonces, por allá de la plaga de la oscuridad, Dios dice, Faraón, de veras, deja ir al pueblo. Ya había Egipto estaba destruido completamente. Entonces en la última plaga Dios les dice, voy a venir, voy a mandar al ángel de la muerte y todo primogénito va a morir. De Israel, de los animales y de Egipto. Todo, excepto aquellas casas donde agarras un cordero y Dios les da la instrucción, van a agarrar un corderito, lo van a sacrificar, van a estar así como que listos, con calzado puesto y toda la onda, se lo van a comer y la sangre la van a agarrar y la van a poner en los dinteles de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte baje sobre la tierra de Egipto, va a ir casa por casa y donde vea la sangre, se la va a brincar. Y en esa casa no va a morir ningún primogénito. En donde el ángel vea que no hay sangre en la puerta, voy a entrar y voy a tomar la vida de los primogénitos. Y hacen eso y pues imagínense un moridero por todo Egipto. Me impresiona mucho la caricatura, nunca la había visto del príncipe de Egipto, pero la vi una vez en una pantalla que tenía como alta fidelidad. Y no me había dado, pues no me acordaba de allá hace 1000 años cuando fui al cine.
que en la escena esa, cuando viene el ángel de la muerte y se lleva a todos y luego se queda como oscuro todo Egipto, se oye así como que la producción le puso un ruido como de pueblo, de gente, cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de gente llorando. Un clamor espantoso. Y a final de cuentas, el faraón dice, váyanse. Váyanse. Y cuando van por el desierto, tiempo después, Dios les dice y les recuerda que cada año van a festejar y van a celebrar esa Pascua. Esa Pascua se celebraba en Jerusalén, donde está el templo. Entonces, cuando dice ahí, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, porque qué interesante, ¿cómo que subió y cómo que bajó? O sea, ¿cómo que soy? Y eso es, pues, en cierto modo geográfico, porque Jerusalén está como arriba de un monte, el monte de Sión, es que está más elevado. Entonces, subes a Jerusalén, bajas a Capernaum, subes a Jerusalén, subes y bajas, ¿no? Y eso de alguna manera es un reflejo también de la vida espiritual. Cuando tú vas al lugar donde está el Señor, subes, y si no vas al lugar donde está tu Señor, a ese lugar secreto, bajas. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué había? Ya vamos a ubicarnos ya en el templo. ¿Por qué Jesús se topó con bueyes, con palomas, ovejas y gente que hacía cambiando monedas? Porque Dios les había dicho que para esa Pascua iban a tener que ofrecer un buey, un carnero o una ovejita, ¿sí? Y también ofrendas de palomas. Hay todo en Levítico, hay toda una descripción de cómo es la ley de los sacrificios. Entonces, pues todo bien. El problema es que la Pascua, estamos hablando de que en ese lugar, en Jerusalén, en la celebración de la Pascua, donde todos vienen a celebrarla, es como si, no me quiero ir muy a lo grande, pero imagínate que toda la gente del estado de Sonora viene a Hermosillo. Todos los de Naujoa, todos los de Obregón, todos los de Mexicali, Nogales, Agua Prieta, Caborca, Benjamín Gil, Guaymas, etcétera, y se atasca la ciudad. Algunos comentaristas dicen que había alrededor de 250,000 de gentes en Jerusalén en esa semana. Un gentío. Entonces, estaban ahí, y el problema de hacer eso de los sacrificios es que tenías que venir cargando con tu buey y con tu oveja desde donde estuvieras. Entonces, si tú eras un judío que vivías en Berseba, por allá, lejísimos de Jerusalén, o vivías en Egipto, o en ese tiempo pues ya estaban conquistados por Roma, a lo mejor vivías en Alejandría, en Roma, en Corinto, y ahí vas con tus ovejas y con tus bueyes y con tus palomas, desde bien lejos. Era muy impráctico, era complicado. Y en Deuteronomio, acompáñame por favor, en Deuteronomio 14, Dios les dio una alternativa para esa situación. Deuteronomio 14, versículo 24. ¿Listos? Dice Deuteronomio 14, 24. Es Dios diciéndoles cómo van a proceder. Dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, está hablando de los bueyes y las ovejas, no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el hogar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces, ¿qué dice? Lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, o sea, vas a comprar, pues, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia.
Está bien, o sea, oye, pues ni modo que venga desde Roma. Ve, con el borreguito ahí, o sea, era problema. Pues está bien. Ok. El segundo problema era que cuando estaban conquistados por Roma, tú tenías chelines, y cuando llegabas al templo, pues resulta que no podías comprar nada con chelines porque ahora tenías que usar quién sabe qué otra moneda. Y luego el templo tenía su propia moneda. Entonces, ¿qué surgió ahí? Cambistas, como las casas de cambio de dólar por peso. El único detalle es que los cambistas no cambian el dinero de a gratis. Le ponen un margen de ganancia. Entonces, entre que yo sí traigo mi oveja, pero me faltó aceite de oliva o me faltó quién sabe qué, y pues voy y compro vino o compro aceite, pero cambio, y el que no traía nada, no, 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 yo quiero ese cordero, yo lo quiero. Imagínate, imaginemos la kermés que había, más 250,000 de gente haciéndolo todo eso al mismo tiempo. Entonces, ese era el problema. Y cuando Jesús llega, ve toda esa kermés allí y dice el versículo 14, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Se enojó. Jesús se enojó. O sea, y hay gente que dice, no, no, es que no se enojó. Se enojó. Yo creo que sí se enojó. O sea, a ver, otra vez. Hizo un azote de cuerdas. El azote no lo haces porque estás muy feliz, ¿no? Se molestó. Es muy probable que sí. De hecho, hay otra parte en los evangelios donde dice que Jesús se molestó. ¿Sí? No es la única parte. Por cierto, entre paréntesis, cuando tú ves los 4 evangelios, este episodio de la purificación del templo está mucho más adelante en la historia. ¿Qué significa esto? Que Juan está hablando de otro episodio que los otros evangelios no narran, o están equivocados. ¿A quién está equivocado? ¿Sucedió primero o eso sucedió después? Lo que pasa es que acuérdense que Juan está escribiendo casi 100 años después y entonces él está haciendo como un resumen y está tratando de darnos el carácter de Cristo. Ahora, sí es probable que haya habido 2 veces en las que Jesús hizo esto en el templo, porque algo que tiene años sucediendo no se va a quitar con unos latigazos. A lo mejor se tiene que repetir 2 o 3 o n veces para quitar la costumbre, ¿no? Pero el punto es, se enojó. Yo creo que está enojado Jesús. Porque mira, llega Jesús y ¿qué dice al principio del versículo 15? Y haciendo un azote de cuerdas. ¿Qué significa esto? Se tomó el tiempo, o sea, vio todo y dijo, voy a ir a hacer un azote. Y callado en la boca, fue y agarró una cuerda, otra cuerda. ¿Qué está pensando en esos minutos mientras hace el azote? Eso me da a entender que sí está molesto, pero no fue una explosión de ira. No fue, ¡ay! Fueron las mesas y todo eso. No. Hizo un azote.
Y la pregunta es, a ver, si Jesús se enojó, ¿yo me puedo enojar? ¿Se vale que me enoje? Vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios 4, versículo 25. Cuando estés ahí, dime, hazme una seña o algo. Es que sí quiero dar tiempo de que tu vista y lo puedas ir viendo tú mismo en tu Biblia. Okay. Bueno, Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Básicamente, Pablo nos está diciendo, todos los que estamos aquí, ¿haz de cuenta? Estamos conectados de una u otra manera. Somos miembros unos de los otros. No es que tú estás por allá y a mí nadie me pela. No, estás integrado en todo el cuerpo de Cristo. Ya lo estás. Si has creído en Jesús, tú eres parte de mí, de mi esposa, de nuestras hijas, de unos con otros. Somos partes. 26. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Y pensando esto, a ver, Jesús se airó. Bueno, la Biblia dice que él fue experimentado en todo, pero nunca pecó. Entonces pudiéramos decir, Jesús se enojó, sí, se airó, sí, pero no pecó. ¿Cuáles son algunos indicios de que no pecó? Pues lo que les decía ahorita del látigo. No llegó y ¡guau! Reaccionó. Fue e hizo un látigo. Y luego dice que no, mira, vamos a Juan 15 otra vez. Perdón, Juan 2:15, sí, verso 15. Dice, haciendo un azote de cuerdas, dice, ¿qué fue lo que hizo? Echó fuera. No se puso a latigar animales, ¿no? Y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Entonces, imagínate la escena que llega y, y empieza a sacar a todo mundo. Y pues los bueyes y las ovejas son animales que, órale, los puedes arrear, no se lastiman. Pero, por ejemplo, las palomas, mira lo que pasó con las palomas. Verso 16. Viene de esparcir monedas, echar para afuera ovejas, bueyes, volcó unas mesas, pero las mesas donde están las palomas o donde están las palomas, ¿qué hizo? Y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí y no hagas de la casa de mi padre una casa de mercado. ¿Qué significa esto? Jesús estuvo en control. No fue una explosión de ira descontrolada. Se tomó el tiempo de hacer el látigo. Sí, volcó unas mesas. Sí, regó unas monedas. Cuando iba a llegar con las palomas, les dijo, sácame esto de aquí. Que eso es más equilibrado. Hubo control. Entonces, a ver, y eso entonces a mí me da permiso de enojarme. Bueno, te pudiera decir esto. Dice Efesios, aírate, pero no peques. Entonces, pregunta, si tú, bueno, no pregunta, comentario, si puedes controlar tu ira, aírate. Si no puedes controlar tu ira, entonces ten mucho cuidado. Porque en Efesios dice, no des lugar al diablo. Y tú dices, bueno, es que nomás así un cachito. Mira, Satanás es una carcoma. Y en ese micro pedacito que le des de espacio, va a entrar y va a construir su castillo en tu corazón. No le des lugar al diablo. Uy, joder, pues no, pues mejor no me airo. Pues mejor no te aires. Hasta que aprendas a tener control. ¿Ok? Ahora,
La gran pregunta que yo tenía cuando vi esto fue, ¿por qué Jesús hizo eso? O sea, ¿para qué llegó y latigó y les dijo lo que les dijo? Y creo que la respuesta a la pregunta del por qué está justo cuando llega con los cuates de las palomas. Les dice en el verso 16, y dijo a los que vendían palomas. Hay dos verbos en lo que dice Jesús. Quita esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Quita y no hagas. ¿Qué es? Analicemos quitar, o sea, es quitarlos de dónde, del lugar donde estaban. O sea, era el patio del templo. Y déjame decirte otra cosa, en el templo solo podía entrar la élite de Jerusalén y los judíos que iban a entregar sus sacrificios. Pero en el patio era el lugar donde los gentiles, que no son del pueblo judío, se podían acercar. Pero como estaba lleno, decía un comentarista, como estaba lleno de animales y de vendedores, ya ni los gentiles se podían acercar al templo. Entonces, y todavía a eso, o sea, es como si el Señor estuviera viendo, no están haciendo las cosas correctas, sino aparte están estorbando que un gentil me pueda adorar, y aparte toda la vendedera que tienen ahí se prestaba a muchas malas prácticas, mucha mano negra, mucha tranza, mordida, esto, el otro, ganancias deshonestas. Entonces, quita todo eso, dice Jesús. Y dos, no hagas de la casa de mi padre un mercado. No hagas, o sea, no lo hagas. ¿Quién no lo hace? Tú. Tú no hagas de la casa de mi padre, no lo vuelvas. Otra cosa, ¿qué cosa? Un mercado. ¿Y un mercado qué es? Pues es un lugar donde transaccionas. Llegas, das dinero, agarras unos plátanos, una sandía y chic, ching, transacción, algo mecánico. Y uno tras otro. O sea, no hagas nosotros mismos, no lo hagas, tú no lo conviertas en una transacción. Porque Dios lo que quería en el templo era que lo vinieran a adorar. Quería que vinieran a estar con Él. Entonces, para muchos, este rollo de ir a Jerusalén en la Pascua y hacer toda esta mecánica era meramente una mecánica de cumplimiento, una transacción. Voy porque esto, tic, trac, trac, trac. O sea, una transacción, una tras otra. Se convirtió como en una maquinaria transaccional en lugar de ir con un corazón para adorar verdadera y profundamente a Dios. Y respondiendo, ¿por qué Jesús hizo eso? Porque Él no quería que esto fuera así. No era la idea original del templo, no era la idea original de la celebración de la Pascua. Ellos habían salido por la mano de Dios poderosísima. Y Dios no quería que olvidaran eso, nunca, porque fue un acto de amor en el que Dios agarró a su pueblo y lo rescató de las garras del faraón. Y la pregunta bueno, los comentarios que yo me hacía a mí mismo es, examínate, examina tu vida, examina tus intenciones en Cristo, caminando en Cristo, examina tus razones por las que haces, las cosas que haces para Dios. Yo me preguntaba, ¿habré convertido mi adoración en algo sistemático y mecánico? Pum, 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 como una transacción, como un mercado. Y lo que Dios nos dice es,
quita de tu vida todo eso que vuelve el tratar conmigo una mera transacción. Quítalo de tu vida. Cualquier excusa que tengas, quítala y deja de tratar con Dios de forma transaccional. Enfócate en una verdadera y honesta adoración a Dios de corazón a corazón. Abre todo tu ser para adorar a Dios con todo lo que haces en tu vida. Que lo que estás estudiando, que lo que estás haciendo, que lo que estás decidiendo forme parte integral de tu forma de adorar a Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué tengo en mí que me impida que yo le pueda adorar a Él con honestidad? Y tengo ahí van unos ejemplos. Uno, cuando tú ofrendes o diezmes, hazlo, pero no como una transacción. De veras, quita eso de tu corazón. No lo hagas porque te dijeron, no lo hagas porque debes de, no lo hagas porque tienes que, porque hay que, y de repente complicamos eso, y se los digo honestamente porque yo he estado ahí, siendo mecánico, en lugar de hacerlo por una verdadera y honesta y profundo, deseo de adorarle. Y entonces, no lo volvamos una mecánica. Cuando tú vengas aquí, ven a adorar con todo tu ser, desconectándote de todo. Y ahí va mi segundo ejemplo. No permitas que nunca, ni entre nosotros mismos permitamos mezclar los negocios con tu razón de congregarte. Te voy a explicar por qué, porque también he estado ahí. Me ha tocado hacer negocios con gente de la misma iglesia. Y el domingo muchas veces se estorba, principalmente cuando ha habido un problema. ¿Sí? Hay un problema y entonces sabes que te tienen que pagar y no te han pagado. Y ves a la otra persona, oh sí, bien holy, adorando al Señor. Y tú traes el hígado atravesado porque no te han pagado. Ahora, ¿significa que nunca vamos a hacer nada? No significa eso. Claro que podemos apoyarnos unos a otros. También somos comunidad para eso. Pero el domingo, úsalo para venir a adorar a tu Dios, para venir y orar por tu hermano y por tu hermana en la fe, para venir y abrazar y gozarte con los que se gozan y llorar con los que lloran y nada más. Y si tienes un pendiente, apúntatelo en tus notitas y el lunes en la mañana le hablas a esa persona y si le debes, si tú eres el que debe, ve y ponte de acuerdo con él a las 8:25 de la mañana el lunes. Y te pones de acuerdo cómo le vas a pagar y cúmplelo. ¿Sí me explico? Yo no quiero decir que esté mal que un día vendamos barbacoa porque hay que comprar 40 sillas o cosas por el estilo. No, estoy hablando de cuando tu corazón y el mío se desvían como estos cuates y convertimos de nuestra reunión en algo vil y transaccional. Ahí te va otro ejemplo. No estaremos acostumbrados a ver a vendedores, lo voy a decir así,
vendedores y cambistas en tu corazón como parte de, es que así es. ¿A qué me refiero? Para Jesús era totalmente inapropiado y su reacción al ver a los cambistas y a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, inmediatamente le pareció, brincó pues Jesús, por decirlo de una manera. Entonces, la pregunta es, en tu corazón y en el mío, ¿no habrá algo a lo que ya nos acostumbramos a tener? Por ejemplo, un mal carácter, una envidia, una tristeza que es constante, como un pecado al que ya te has ido acostumbrando y ya no provoca indignación. Los fariseos sabían que se ponía toda esa vendimia, toda esa kermés y no hacían nada. Entonces, ¿qué habrá en ti y en mí que decir, no, pues es que yo soy así, o sea, así que así me acepten? ¿Qué habrá en tu corazón? Es que así soy y ni modo. Nomás déjame decirte esto. La palabra nos dice que Jesús quiere venir con un látigo y sacar eso de tu corazón. Verso 17. Juan 2:17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Los discípulos estaban ahí, vieron esto y ellos se acordaron del Salmo 69. El Salmo 69, no vamos a ir para allá, pero léelo, dale una leída rápida. Vas a ver que es el rey David escribiendo toda una serie de problemas, de cómo está teniendo enemigos y la gente se le está viniendo en contra, y como que es un salmo un tanto lastimoso, no lastimoso, donde David está expresando como toda la incomodidad y toda la problemática que se está dando por una cosa, por el celo de la casa de Dios. Por él tener celo y querer defender lo que es del Señor, se desarrolla toda una situación en su vida y escribe este Salmo 69. Y entonces cuando los discípulos ven esto, dicen, es como David, está celoso de la casa de su padre. Pero esto nos va a ocasionar un problema a todos. No se va a poner fácil. ¿Por qué? Porque su celo lo está llevando a hacer esto, como David lo dice en el Salmo 69, y así como a David no se le puso fácil la cosa por ese celo, también aquí a nosotros no se nos va a poner fácil, se va a echar en contra a todo mundo y está 250,000 de gente y están viendo todo este desastre. Y en el versículo 18 salen los fariseos a relucir. Muchas de las veces que veas judíos en plural en Juan, se refiere a eso, a la élite, los fariseos, los levitas y los judíos eminentes de Jerusalén. Y dice, y los judíos respondieron y dijeron, fíjate lo que contesta, la reacción de ellos y lo que preguntan. Y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar, lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y aquí tengo 3 comentarios, 3 puntos. Los judíos, si te fijas, no preguntaron
¿Por qué lo estás haciendo? Que sería lo más natural. Ellos se dieron cuenta que Jesús estaba haciendo algo que ellos seguramente ya habían hecho y que ya no estaban haciendo, que era sacarlos. Porque como ellos eran los que tenían la autoridad, dijeron, ellos tenían la autoridad de decir, papá, vámonos. Entonces, cuando ven a Jesús, la pregunta que es ese, vale, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Sí? Tenían una justa razón para cuestionar la autoridad de Jesús, porque nomás ellos tenían autoridad sobre la zona del templo, pero esto no era nuevo para ellos. Y la pregunta que hacen es, ¿qué señal? O sea, danos un indicio de qué autoridad tienes tú para venir a hacer lo que nosotros hacemos. Por eso le dicen, dame una señal. Y Jesús me sorprende porque dice, y respondió Jesús y les dijo, o sea, y les dio la señal, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, Jesús diciendo, ¿quieren señal? Sí. Y Jesús pudo haber dicho, acabo de convertir el agua en vino y voy a sanar gente y voy a caminar sobre el agua y voy a multiplicar los panes, etcétera. Pero de todas las señales que él les pudo haber dicho, les habló de una que es la más importante, que es su muerte y su resurrección. Y luego, cuando Jesús dice, 19, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dice, destruid este templo. Dicen los comentaristas que por la palabra este templo, cuando estaba discutiendo con ellos, debió de haber dicho, destruyan este templo y señalarse a sí mismo. Y en 3 días lo voy a levantar. Porque no dicen, destruyan ese templo, ¿no? Ahora, ellos dicen, pues si en 46 años fue edificado ese templo y en 3 días lo vas a levantar, o sea, ¿de qué estás hablando? Y dice el 21, más él hablaba de su propio cuerpo. Y veíamos la vez pasada que la gloria de Dios, cuando Dios decidió habitar, recapitulando un poco, entre ellos, Dios vino y habitó en un templo. Primero fue un templo un tabernáculo, perdón, y luego después David quiso construir templo. Dios le dijo que su hijo Salomón construyó el templo y la gloria de Dios, así como estaba en el tabernáculo, ahora estuvo en el templo. Pero por su idolatría, Dios mandó al profeta Ezequiel, y el profeta Ezequiel vio en visión cómo la gloria de Dios se levantó y dijo, como si dijera el Señor, aquí yo ya no estoy. Y dice que ve la gloria de Dios salir del templo y se va. Y entonces el templo queda vacío, sin gloria. Y hay una profecía que dice que esa gloria después regresaría de nuevo al templo. ¿Sí? Y veíamos la vez pasada que en Juan 1, acompáñame a Juan 1. Juan 1:14. Esa gloria de Dios que había estado en ese templo, que fue sacada, ahora en el 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria ahora está en Jesucristo. Tan está en Jesucristo que cuando Él es bautizado, dice que el cielo se abrió y el Espíritu de Dios se posó y permaneció sobre Él. Entonces, esa gloria de Dios que está contenida en el Hijo de Dios, en Jesucristo, es esa misma gloria que ahora está entrando en ese templo vacío. Ese templo ahorita nada más es un puro cascarón porque no tiene la gloria del Señor. Ya se quedaron puras rutinas, rituales, pero la gloria de Dios no está ahí.
Y luego, para colmo, viene Jesucristo, muere y al morir en la cruz, el velo del templo se rasga, como diciendo, se acabó. Y entonces el templo, ¿en cuál templo va a habitar la gloria de Dios? Y la Biblia dice que tú y yo, como iglesia, somos el templo. Y su espíritu ahora habita en ti y en mí. Entonces Jesucristo les está cambiando todo el parámetro. Pero ellos no lo ven, no se dan cuenta, ¿no? No lo podían entender. Si no podían entender que estaba requete mal, que hubiera una kermés y una vendimia viendo su propio pecado, mucho menos iban a poder ver, entender esta señal de Jesús cuando les dice, destruye este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y además voy a habitar entre ustedes como iglesia. O sea, no lo iban a entender. Verso 22. Dice, por tanto, de Juan 2:22. Dice, por tanto, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron la... Esta parte me mató. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Yo dije, Señor, ¿cuántas cosas me has hablado y que no las he captado, no las he entendido y mucho menos creído? Y ahí estoy batallando, dando tumbos en mi vida porque tú me has hablado y yo no he tenido oídos para oír y no me ha caído el 20. Pero fíjate de esto, sus discípulos se acordan cuando resucitó. Cuando resucitó significa que ya había pasado la cruz y ya había resucitado. Entonces sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Déjame decirte esto de esta manera. No hay revelación de Dios en tu vida hasta que no pasas por la cruz de Jesús y por la resurrección de Cristo en tu vida. Tú y yo necesitamos la cruz de Cristo en nuestra vida, entender su sacrificio, cómo nos amó y se entregó, y ese sacrificio, hacerlo tuyo. Esa entrega que Dios hizo sin reservas por amor a ti, enamórate en rescate por tu vida, hacer tuyo esa verdad y que esa vida de Cristo que nace en ti cuando tú crees y llena todas las áreas de tu vida, debes permitir que eso sea una realidad en tu vida. Solo entonces tus ojos son abiertos. Y comentábamos mi esposa y yo, qué impresionante que tú y yo necesitamos a Dios para llegar a Dios. Porque no les cayó el 20 de la palabra hasta que pasó la cruz y la vida, la resurrección de Cristo. Somos tan ineficientes para acercarnos a Dios por nosotros mismos. Y entonces, bueno, ¿qué es primero? ¿Dios me habla y yo respondo o yo voy? O sea, ¿qué onda? ¿Quién tiene la iniciativa? Dios. Dios es el que tiene la iniciativa. Dios te despierta y entonces tus ojos son abiertos y empiezas a creer su palabra. Y entonces, ¿dónde está mi elección y mi libre albedrío? En el momento en el que tus ojos son abiertos, ves a Dios y entonces tú eliges a Dios. Porque hay gente que viendo, oyendo, no quiere. Entonces, bueno, mega paréntesis de estos.
Somos tan ineficientes, pero Dios viene y con su iniciativa nos habla el corazón, despertamos y venimos a Él. Me impresionó. Ahora, ¿qué palabra fue? Mira este detalle. Dice, y creyeron la escritura. ¿Cuál escritura si no había escritura? Bueno, estaban los escritos, perdón, sí había escritura. Pero ¿cuál escritura? Hay profecías, hay salmos que hablan de que tú y yo, perdón, que el Mesías no vería corrupción, dice. Mi cuerpo no verá corrupción. Entonces los discípulos entienden, recuerdan esa escritura y además dice que creen las palabras que Jesús había dicho. Palabra, palabra. Y entonces viene la fe y creyeron. Pero solo después de la cruz y la resurrección. Verso 23. Dice, estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¡Wow! Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y aquí hay varios comentarios. El primero dice, muchos creyeron en él. Pudiéramos haber dicho, wow, pues ahora sí, todo el mundo está creyendo. Pero dice, pero Jesús no se fiaba de ellos. Y yo dije, ¡ay, pues qué esperanza tenemos nosotros! Si creyendo, Jesús mismo dice, no, yo no me confío de ti porque... ¿Por qué? Porque no, no sé, no, tú no. No. O sea, ¿qué esperanza tengo yo si creyendo en Jesús no se fía de mí? Fíjate cuál es el detalle de esta gente que había creído. Del 23 dice, al final, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y ese es el problema de estos cuates. Ellos creyeron porque vieron las señales. Y esa fe no tiene fundamento, es como un cascarón de huevo vacío. ¿Han hecho de esos huevos para pintar con un cono y confeti adentro, así? Y se los estrellas a alguien en la cabeza. Ah, bueno. Y esos huevos muchas veces los estás decorando y los llegas a aplastar un poquito y se te quiebran en la mano. Entonces, esa fe es así, no tiene fundamento, no tiene solidez, es una fe que no puede salvar, porque no estás poniendo la vista en el Mesías, la estás poniendo en la señal. Es como cuando ves unas señales, sanitario para allá, lo ideal sería que no pienses que ahí es el baño. No, o sea, vas, sigues la señal que te lleva al baño. ¿Sí? Entonces, nosotros a veces somos dados a pedir señales para nuestra vida o para nuestra gente. Señor, por ejemplo, oramos, sana a fulano de tal para que él vea cuánto lo amas y que él vea tu mano poderosa. ¿Está mal pedir así? No, no está mal. Pero lo que tenemos que entender es que eso tan solo es una señal. Y la persona sí puede ver la señal, pero eso no es garantía de que crean. Porque la gente, tú y yo como seres humanos, necesitamos palabra de Dios para que la fe crezca. La señal en sí misma, el milagro, no es el maestro. El maestro es Cristo y necesitamos sus
palabras, no la señal. ¿Las señales son malas? No son malas. Jesús mismo las hizo. Lo estamos viendo. Pero Jesús no se fía de esa fe. Mira, otro ejemplo. El pueblo de Israel, saliendo de Egipto, vieron las plagas. O sea, imagínate asomarte así y ves parvadas de saltamontes del tamaño del bote así. No estoy exagerando mucho, ¿no? Pero una horrada y que a ti no te afecta. El agua convertida en sangre, pero tú tienes agua para beber. El ángel de la muerte tomando la vida de muchos hombres, de los hijos primogénitos. Señales, salen de Egipto, ven el mar abrir, del mar rojo abrirse. Señales, pan del cielo, queremos carne asada, ahí les van codornices, de la nada. Tenemos sed, nos estamos muriendo de sed, ven el agua brotar de la peña. Señales, señales, señales. Resultado, no entraron a la tierra prometida. Las señales no edifican tu fe. Quien edifica tu fe es la palabra. Ustedes aquí van a notar que nos vamos a alegrar mucho con los milagros que Dios haga en tu vida, pero no van a ser el eje de nuestras conversaciones. El eje va a ser la palabra. Nos vamos a gozar contigo, vamos a brincar de alegría, vamos a agradecer y luego vamos a regresar a la palabra, porque la palabra es la que permanece. Otro dato curioso, cuando en Corintios 12 habla de los dones y habla de la sanidad, no habla de un don de sanidad en singular. Habla de dones de sanidades en plurales. Porque la sanidad, el milagro de una sanidad en tu vida es como una cajita de cerillos, donde Dios agarra y se te quitó el dolor de cabeza. Pero la siguiente semana se te va a soltar la panza. Bueno, Dios guarde. Y Dios puede sanarte. Y te puede dar cáncer y Dios te va a sanar, pero vas a morir de algo. Te va a dar un infarto. Qué feo, ¿no? Pero no sé, lo que sea. Ninguno de nosotros va a vivir para siempre. ¿Sí? Las señales no van a edificar tu fe. Son un testimonio que apunta al Salvador. ¿Ok? Entonces, verso 22 dice sus discípulos, verso 22, regresándome un poquito, dice, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y lo que dijo fue lo que dijo en el templo, que fue la señal que le pidieron los del templo. O sea, los discípulos se están acordando de la señal, ¿sí? Que había dicho, y creyeron la escritura. ¿Cuál escritura? Ahorita decía, se acordaron es el Salmo 16, verso 10. Acompáñame al Salmo 16, verso 10, para que veas la escritura de la que se acordaron los discípulos. ¿Ya estás ahí? Salmo 16, verso 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, en la muerte, pues, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es la escritura que ellos recordaron. Dice,
Entonces, recapitulando, y sus discípulos se acordaron, ¿de qué se acordaron? De la señal que había dicho en el templo. 2, creyeron la escritura. ¿Cuál escritura? Esta del Salmo 16. Y 3, se acordaron de la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuál palabra? Que resucitaría. Entonces, en contraste a esos que creyeron en Jesús solo por la señal, de quienes Jesús no se fiaba, están los discípulos que viendo la señal creyeron la escritura. Entonces, cuando tú escuches un milagro o cuando alguien te diga, oh, verás, es que Dios me dio una revelación y escúchalo, alégrate con esa persona y luego pregunta, ¿y qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿A qué dice? ¿Has orado al respecto? ¿Qué te está diciendo el Señor al respecto? Cuando a ti te pase, porque puede ser que te pase, que sucedan eventos en tu vida, que tengas alguna visión, algún sueño, un milagro de sanidad, pregúntate, Señor, ¿qué ondas con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo esto me lleva a ti? Hazlo, porque lo que va a sostener tu vida es la palabra, no la señal. Qué peligrosísimo es como creyentes quedarnos en las señales, en los milagros. Y tenemos que volver a la palabra. Romanos 10:17, ahí es donde está la cita de cómo se edifica la verdadera fe, de la que Jesús sí se fía. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Por el oír y el oír por la palabra. Ahora vamos a conectar la historia de la conversión del vino con esta historia. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Juan nos pegó estos dos escenarios, estas dos historias de Jesús? Acuérdense, Jesús estaba en la boda, había unas tinajas de purificación que curiosamente estaban ahí y pidió que fueran llenas, estaban vacías. Jesús pidió que las llenaran de agua y esa agua la convirtió en vino. Y después, eso tiene un paralelo para nosotros, porque después viene la purificación. ¿Quién es la tinaja? Tú y yo. Estamos vacíos. Somos inútiles para purificarnos a nosotros mismos. Tenía que venir Jesucristo. 2, ¿de qué se llenó la tinaja? De agua. Y Juan 15, verso 3, acompáñame a Juan 15, verso 3, por favor. Juan 15, verso 3 dice, ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Y dónde tenemos la palabra tú y yo? Las palabras que nos ha hablado Jesús, ¿dónde están escritas? Pues en tu Biblia. Entonces, la palabra que es esa agua llena esa tinaja vacía. Y Dios, no me preguntes cómo, pero Dios de alguna manera, esa agua que llena tu vida, la convierte en vino, en un gozo constante. Entonces, ¿estás triste? ¿Estás agüitado? ¿Estás enfermo? ¿Estás necesitado? Ve a la palabra. Bueno, sí, pero, o sea, sí sé que tengo que ir a la palabra, pero es que verás, me he estado sintiendo como raro. Ve a la palabra. No, no, ya sé, pero verás, lo que pasa es, ve a la palabra.
Pero es que no, vea la palabra y si la siguiente vez te voy a dar un coscorro. Vea la palabra. ¿Por qué? Porque Dios va a agarrar esa llenura de su palabra. Y no estoy hablando de leerla nomás, es como que... No. Métete a la palabra, abre tu corazón, que se llene tu mente de la palabra y Dios va a convertir esa palabra en vino. Y tu vida va a dejar de andarse sintiendo miserable y se va a convertir en un banquete. ¿Quién lo convierte? Dios en tu vida. Y por eso Jesús no se fiaba de ellos, porque no había un cambio en ellos. Eran como una vasija vacía, sin palabra, pura señal. Entonces, ¿quieres que Dios convierta tu vida de alguna manera en un banquete continuo? Llénate del agua de la palabra y Él va a convertir en ese vino. Jesús no se fiaba de ellos. ¿Los despreciaba? No, va a ir a la cruz por ellos. ¿Sí? Está ahí, no se fiaba de ellos, pero Él de todas maneras va a morir por ellos. Pero no va a cambiar nada en ellos mientras solo busquen las señales. Y Jesús dice, me tienes que seguir a mí. Entonces, pudiéramos considerar que Dios quiere tratarnos en ese orden en este capítulo 2 de Juan. Dios primero quiere convertirte y esa es una obra que Él hace. Quiere lavarte con su palabra, llenarte con su palabra, y luego Él va a convertir esa agua en ese banquete continuo, en ese vino, pero después el Señor te va a purificar. Va a arrancar de tu vida lo que tiene que ser arrancado. Y quiero decirte algo, cuando ese momento llegue a tu vida en el que Dios va a empezar a quitarte algo, no menosprecies ese tratamiento. Déjame decírtelo así, déjate atravesar por el Señor. Déjate, que te quite, que saque todos los bueyes. Algunos necesitamos que se nos salgan. Todo el animalero que traemos, que estorba, que vuelve nuestra relación con Dios un mercado. Mira Hebreos 12 conmigo, por último. Ya vamos a terminar. Hebreos 12, versículo 4 en adelante. ¿Listos? Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres sorprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y que dice, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedeceremos, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, porque participemos
para que participemos de su santidad. Y luego dice el escritor, es verdad que ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Déjate atravesar por el Señor y por su palabra, y va a producirse en tu vida un fruto apacible de justicia. Dice que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero también dice la Escritura que hay tristeza que Dios manda para llevarnos a Él y que de ahí vayamos a su vida abundante. Entonces, no menosprecies la disciplina. Dios quiere convertir tu vida, llenarte de la palabra, quiere tomar tu vasija vacía, llenarla con la palabra, convertirla en un banquete continuo, pero después vendrá el látigo. ¿Cómo va a venir a tu vida ese látigo? No lo sé. Dios te va a ir confrontando a través de su palabra, a través de las distintas conversaciones que tengamos aquí entre hermanos, con tu familia y en oración. Cuando tú abras la palabra, Dios te va a decir, hey, te va a evocar tus más feas locuras internas y tus mañas más fuertes saldrán a lucir, a relucir. Entrégaselas. Listo. Vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor por esta palabra que hemos visto. Pero como les decía la otra vez, vuélvelo muy personal este tiempo.